Buenas tardes, estudiantes. En la tarde de hoy vamos a iniciar la asignatura de física. Entonces, física es la ciencia fundamental, sistemática, que estudia las propiedades de la naturaleza. Es el conocimiento exacto de las cosas. Ayudada esta área del conocimiento por las matemáticas, por un lenguaje matemático. Se basan tanto en la química como en la física por el método científico. Estudian las propiedades, los físicos estudian las propiedades de la materia, de la energía, del tiempo, el espacio y las interacciones que hay entre ellos. Hasta ahí podríamos mirar que esto es la definición de física. Y como tarea me pueden traer, por favor, un breve resumen de la historia de la física. Cómo fueron sus inicios y cómo ha ido evolucionando siglo a siglo. Bueno, el primer tema que vamos a ver en física son las magnitudes. Que las magnitudes son propiedades o aspectos observables de un sistema físico que se pueden expresar en forma numérica. Tenemos varios tipos de magnitudes. En física hablamos de dos clases de magnitudes, escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que solo describen la cantidad mediante un número y la unidad, solo cantidad y unidad. De ejemplo, 5 kilogramos, eso es una magnitud escalar. Mientras que en ejemplos tenemos la temperatura, dice uno, tiene 40 grados centígrados, la energía y otras propiedades más. Ahora miremos las vectoriales. Las magnitudes vectoriales se caracterizan por tener dirección, tener un módulo o cantidad, tener sentido. Esas tres características son las que diferencian de las diferencias de las escalares. Y una magnitud vectorial podría ser la velocidad, la fuerza, la aceleración, etc. Además de saber que hay dos tipos de magnitudes escalares y vectoriales, tenemos que hablar también del Sistema Internacional de Unidades, el cual fue creado en 1960 en la Conferencia de Pesos y Medidas. Allí en dicha conferencia se establecen que hay 6 unidades físicas básicas o fundamentales. Y de ahí, de esas básicas fundamentales, salen las que llamamos derivadas. Pero hay otras que también se llaman suplementarias, que ellas no se derivan de las básicas, sino que han sido producto de cálculos que se han hecho adimensionales. Vamos a mirar las unidades que establece el Sistema Internacional de Unidades. Entonces miremos aquí el cuadro. En el cuadro entonces les tengo la magnitud, la unidad y cuál es el símbolo. Entonces la primera magnitud es la longitud. ¿Qué es la longitud? La longitud es la distancia que hay entre un punto A y un punto B. La distancia entre dos puntos. Y se mide con el metro, cuyo símbolo es M. La masa, ¿qué es la masa? Es la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Se mide con el kilogramo y su fórmula y su símbolo es Kg. El tiempo que son periodos de hechos ocurridos. ¿Listo? La unidad es el segundo, el tiempo se mide con los segundos y su símbolo es S. Otra magnitud fundamental es la intensidad de corriente eléctrica y que la unidad de esa intensidad de corriente eléctrica es el amperio, se simboliza con la letra A. La que sigue, la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es el grado de calor o frío que tiene un cuerpo. Se mide con los grados Kelvin, llamados también escala absoluta, y su símbolo es grado K mayúscula. La siguiente es la cantidad de sustancia, que esa es específicamente en química. La unidad se llama mole
y el símbolo se llama mol. Uno siempre dice mol, mol de sustancia. Nunca utiliza la palabra mol, sino siempre mol, y eso quedó ya establecido. Intensidad luminosa es la siguiente, cuya unidad es la candela y se simboliza por una C y una D minúscula. Además de esas magnitudes, miremos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 magnitudes, a pesar de que el sistema de conferencias que les comentaba, solo se dio 6, pero nosotros tenemos ya establecido a nivel universal estas 7 magnitudes básicas. Y luego hablaríamos de 2, que quiero que ustedes conozcan, que son las magnitudes suplementarias, ¿sí? Las que no se derivan del Sistema Internacional de Unidades. Y entre ellas tenemos un ángulo plano, que la unidad se llama el radian, y el símbolo es RAD mayúscula, que se ve en las calculadoras científicas. Listo. Y el ángulo sólido es otra de las magnitudes suplementarias, y la unidad se llama el estéreo radian, y su símbolo es S, R minúscula. Bueno, con eso estamos ya viendo pues las unidades más importantes que vamos a trabajar durante este tema de la física y la química. Entran las dos. Bueno, como tarea, entonces la primera tarea que les dejé es el breve resumen de la historia de la física. Y aquí por favor me consiguen la tabla, me averiguan la tabla del Sistema Internacional de Unidades de 10 múltiplos y 10 submúltiplos. Acuérdense, los múltiplos son las unidades grandes, más grandes que el metro, y los submúltiplos son las unidades más pequeñas que el metro. Una unidad más grande que el metro pues es el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, el miriámetro, etc. Y los submúltiplos pues que los conocemos desde primaria son decímetros, centímetros, milímetros, pero hay otros mucho más pequeños que eso que necesitamos trabajar en el área de física y de química. Bueno, listo. Ahora vamos a hablar sobre las áreas y los volúmenes. Bueno, una vez terminado lo de Sistema Internacional de Unidades, ahora vamos a ver conversión de unidades. Este es un tema fundamental tanto en física como en química. Aquí esta primera parte, química y física están muy relacionadas. Entonces, cuando uno habla de conversión de unidades, significa que vamos a buscar las equivalencias de las diferentes unidades. Por ejemplo, vamos a saber que un metro es equivalente o igual a 100 centímetros. ¿Listo? Que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Este factor de conversión se representa sobre A sobre B. Se representa como A sobre B, donde A y B son equivalentes, a pesar de que manejen diferentes unidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto lo podemos representar bajo esta forma de representación de un factor de conversión. Entonces, puedo decir que un metro es equivalente a 100 centímetros. ¿Listo? Bueno, ya teniendo más o menos la idea de lo que es un factor de conversión, vamos a trabajar lo que son las áreas y los volúmenes. Recordando que el área el área se escribe en forma de cuadrado y el volumen siempre va a estar elevado al cubo. Son unidades que se elevan al cubo.
Listo. Ejemplo. Me dicen convertir 1 centímetro cuadrado a metro cuadrado. Entonces, ¿cómo se haría? Entonces, nosotros sabemos, por lo que acabo de escribir, aquí lo voy a volver a escribir, que 1 metro es igual a 100 centímetros. Pero eso cuando es lineal. Pero aquí como es un área, aquí estamos hablando, cuando yo hablo de centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado, eso estamos hablando es del área de algún material, de un terreno, de alguna finca, de una casa, qué sé yo. ¿Listo? Entonces queremos saber 1 centímetro a qué será igual en metros. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos 1 centímetro, ¿sí?, que equivale a 100 metros, ay, perdón, al contrario, 1 metro, metro arriba, es 1 metro que equivale a 100 centímetros y se eleva al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado es 1. Entonces, 1 metro cuadrado sobre 100 al cuadrado es 10.000. Son 2 ceros, se doblan 2 ceros. Entonces, para nos da 4 ceros y nos da 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, 1 metro cuadrado es igual. Entonces, la respuesta aquí sería 1 metro cuadrado a qué es igual a 10.000 centímetros cuadrados. ¿Listo? Ejemplo, hagamos un ejemplo más preciso. Vamos a saber 47.500 centímetros. 47.500 centímetros cuadrados. ¿A qué será igual en metros cuadrados? Entonces, por factor de conversión que les explicaba anteriormente, entonces, cogemos el número que nos dan, que nos preguntan, que hay que convertir, lo colocamos acá, siempre se hace bajo la misma metodología, ¿sí? Se multiplica por un factor de conversión, que lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, como este es como si yo tuviera acá sobre 1, ¿sí? Entonces, este está en el numerador. Entonces, como este está en el numerador, los centímetros los debemos colocar en el denominador. Entonces, 10.000 centímetros cuadrados es equivalente a 1 metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, cancelamos centímetro cuadrado con centímetro cuadrado y nos debe dar ese valor en metros. 47 por 1, 47, entonces nos quedaría 47.500 metros cuadrados sobre 10.000. Ustedes saben, bueno, si no lo saben les informo, que cuando uno multiplica, divide un número por 10, 100 o 1000, lo que hace es correr la coma. Cuando uno dice 47.500, la coma va a estar acá porque es todo el entero. Entonces escribámoslo, miren, 47.500, aquí está la coma, pero debemos correr la coma hacia la izquierda, tantos ceros hay acá, 1, 2, 3 y 4. Entonces la coma está acá, 1, 2, 3 y 4. Listo. Y entonces podemos decir que 47.500 centímetros cuadrados es igual a tener 4,75 metros cuadrados. ¿Ya? Listo. Hagamos ahora un ejemplo de, ese era de área. Vamos a hacer un ejemplo de área. Vamos a hacer un ejemplo de volumen. Listo. Bajo el mismo criterio, vamos a hacerlo. Estoy haciendo de unas unidades muy, pero muy fáciles, muy elementales. ¿Listo? Miremos. Entonces, primero miremos
Esto es lineal. Ya hicimos en área, ahora vamos a hacer el volumen. Acuérdense que volumen dijimos que era el número elevado al cubo. Entonces vamos a mirar acá. Un metro cúbico, entonces, acuérdense cómo lo hicimos en el área. Un metro equivale a 100 centímetros. Esto lo elevamos al cubo para hablar de volumen. Entonces, esto es igual a 1 metro al cubo es 1. Acá escribimos metro cúbico, ¿sí? Y miremos cómo pasamos estos 100 centímetros a 100 centímetros cúbicos. Entonces, como es al cubo, entonces ya no voy a tener 2 si es lineal, 4 si es al cuadrado, sino que voy a tener 6, es decir, 1.000.000. Verifiquemos si es 1.000.000. Sí, señor, es 1.000.000. 1.000.000 de centímetros cúbicos. Un metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Listo. Teniendo así, hagamos un ejemplo. A ver, que miremos 72.520, por decir algo, centímetros cúbicos. Me piden que lo pase a metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Cogemos este número, 72.520, acuérdense, centímetros cúbicos, y le hacemos el factor de conversión. Lo multiplicamos por el factor de conversión, que lo tenemos acá. Y entonces, como centímetro está en el numerador, debo colocar esto en el denominador. Entonces, esto da 1.000.000 de centímetros cúbicos, equivale a 1 metro cúbico. Centímetro con centímetro se va, por eso es que lo escribo en el denominador para poderlos cancelar. Y eso me daría 1 por 72, 72, esto me daría 72.520 metros cúbicos sobre 1.000.000. 1.000.000, ¿listo? Y entonces hacemos lo mismo que expliqué en el área. Cogemos el número para saber, lo hacemos abreviadamente, lo podemos hacer abreviadamente, que es coger el número 72.520, que es un entero, miren, es un entero. Le voy a quitar la coma porque voy a hacer la división. Y lo divido en 1.000.000, es decir, corro, aquí está la coma. Entonces, corro tantos ceros tenga en el numerador, en el denominador, perdón, en el denominador. Y entonces, corro 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 metros cúbicos. Entonces la respuesta nos daría que 72.520 centímetros cúbicos es igual a tener 0,07250 metros cúbicos. ¿Listo? Si trabajáramos en notación científica, ¿qué es notación científica? Notación científica es la forma de escribir un número muy grande o muy pequeño en forma abreviada. Miremos, teniendo ciertas reglas que ya voy a explicar. Tenemos este número que nos dio este resultado y necesitamos hacerlo más abreviado. Entonces, en notación científica, nos quedaría así. Debemos correr la coma, ¿sí?, para que la base del número nos dé, la coma esté entre 1 y 9. ¿Listo? Entonces debo correr la coma cuántos lugares para que llegue, el valor me quede entre 1 y máximo 9.
0,0 no nos sirve, 7. Entonces corrimos la coma, ¿cuánto? 2 lugares. Entonces en notación científica decimos que 7,252 por 10, multiplicamos por la base 10, elevado a la cantidad de lugares que corrí la coma hacia la derecha o hacia la izquierda. Como en este caso la corrí hacia la derecha, digo que es un negativo, ¿sí? Es un exponente negativo. Y decimos que la corrí 2 lugares, 10 a la menos 2 metros cúbicos. ¿Listo? Aún se puede simplificar un poquito más. Podemos redondear más el número y decir que esto puede ser igual a 7,25 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. ¿Listo? Esto es redondeando la cifra. Listo. Bueno, miremos otro ejercicio en cuanto a notación científica, conversión de unidades y redondeo de cifras. Miremos. Hagámoslo ahora con otra unidad básica de las que vimos en el cuadro. Hablemos de tiempo, hablemos del tiempo. El tiempo está dado en segundos. Entonces vamos a suponer que nos dicen un día, ¿cuántos segundos tiene? ¿Listo? Un día, ¿cuántos segundos tiene? Me piden saber cuántos segundos hay en un día, convertir de días a segundos. Nosotros sabemos que para esto tenemos que buscar las equivalencias que necesitamos. ¿Cuál es la equivalencia? Primero, un día tiene 24 horas. Una hora tiene 60 minutos. Un minuto es igual a 60 segundos. Listo, pasamos de día a segundo de esta manera. Esas equivalencias son las que vamos a necesitar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Escribimos el valor que nos dan un día y empezamos a hacer un juego, que para mí es un juego, hacer un juego con todas estas conversiones hasta llegar a segundos como lo establece en esta equivalencia. Entonces, ¿cómo se hace? Por factor de conversión, aquí escribimos un día, acuérdense, lo escribimos en el denominador. Escribimos 24 horas. Cancelamos días y días, volvemos, ya vamos en horas, pasamos ahora de horas, vamos a pasarlo a minutos. Entonces decimos que una hora, miren acá, la escribimos acá, tiene 60 minutos, cancelamos horas con horas y, ay perdón, nos falta una porque hablamos en minutos. Por otro factor de conversión, decimos que un minuto, cogemos el último, un minuto es igual a 60 segundos. ¿Listo? Y ya con eso ya pasamos de un día, cancelamos minutos y minutos y ya pasamos un día a 60 segundos. Bueno, ya estamos en 60 segundos, que es lo que nos pide el ejercicio. Y hacemos la multiplicación. Entonces, un día por un día por un día nos da 1. Entonces lo que tenemos que multiplicar es 24 por 6. Y nos da 6 por 4, 24. 6 por 4, 24, van 2. 6 por 2, 12 y 2, 14. Listo, ya multiplicamos esto y ahora ese valor lo multiplicamos otra vez por 60. 6 por 0, 0, 6 por 4, 24, van 2. 6 por 4, 24, van 2. 6 por 4, 24 y 2, 26. Van 2, 6 por 1, 6 y 2, 8. Entonces, esto es igual, eso es igual a 86.400 segundos.
Entonces ya sabemos que un día tiene 86.400 segundos. Ahora, vamos a pasar a notación científica. ¿Cómo sería? Entonces, debemos correr la coma, este es un entero, entonces la coma está aquí. Entonces, corro la coma y busco la base del número, que sería 8,6 por 10 a la. Como corrí la coma que estaba acá, la corrí hacia la izquierda, la potencia es positiva. Entonces corremos 1, 2, 3, 4. Entonces por 10 a la 4. ¿Listo? Segundos. Pero todavía lo podemos simplificar más. Entonces podemos decir que nos queden dos dígitos después de la coma, ¿sí? 2 dígitos. Es que sería redondeo de cifras o cifras significativas. Las cifras significativas son las que van después de la coma, ¿sí? Y vamos a hacer con 2 cifras significativas, como siempre se hace. Siempre lo hemos hecho. Entonces esto sería igual. En cifras significativas podemos decir que esto es igual a 8,64 por 10 a la 4. ¿Listo? Bueno, y mire el número, mire cómo, si es en forma abreviada. Mire ese número tan largo y cómo lo simplificamos de esta manera tan bueno. Ahora, tenemos que saber algo, y es en cuanto a lo del redondeo de cifras. Vamos a hacer un ejercicio sencillo, ya no de conversión, sino de cómo se hace el redondeo de cifras. Entonces, el redondeo de cifras dice que si el número al cual voy a ajustar, voy a redondear, el siguiente número es 5 o mayor que 5, se le aumenta la unidad a la anterior. Miremos varios ejemplos. Entonces, tenemos un número, una cantidad cualquiera. Entonces, digamos, tenemos 869.310. ¿Listo? Me dicen, páselo a notación científica. Aquí lo vamos a pasar a notación científica. ¿Listo? Y acá le hacemos las cifras significativas. Cifras significativas. Entonces, en notación científica, este es un entero, acuérdense, este es un entero. Entonces, podríamos decir que la coma está aquí. Debemos decir que la coma está aquí. Vamos a correr. Debemos hacerle 8,69310 por, miremos, por 10, siempre es por base 10 la notación científica, y miramos el exponente cuántas veces se corrió. Como se corre hacia la izquierda, recuerden, es positivo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, por 10 a la 5. Así quedaría en notación científica un número cualquiera, una cantidad. Ahora, vamos a hacerlo con 2 cifras significativas. Creo que este 9 quedó muy raro. Ya. 2 cifras significativas, que serían, vamos a dejar después de la coma, después del 8, 2. Entonces nos quedaría 8,69. ¿Por qué lo dejamos así? Porque el tercer número es menor a 5. Ya les hago 1 cuando es mayor a 5. Listo. Así nos quedaría. Mire cómo se abrevió. Miremos otro. 0,00078 3, 8, 5, 0. Vamos a hacer ese número así, súper grande. En notación, no lo puedo hacer en el cuaderno, notación científica, ¿cómo quedaría? Debo correr la coma hasta que me llegue, acuérdense, los valores de la base nos debe dar entre 1 y 9. Entonces corro la coma 1, 2, 3, aquí. 7,8385, 0 por 10 a la. Como corro la coma a la derecha es negativo. Y sería 1, 2, 3 y 4. Dejé la coma ahí. Entonces a la menos 4. Listo. Y en cifras significativas sería que debemos dejar 2 dígitos únicamente después de la coma. 7,80 y miramos, sería 83, ¿cierto? Pero como el tercer número, miren,
es 83, hagámoslo por el momento. Pero como el tercer número es mayor que 5, al anterior, mire, al anterior, al último que vamos a escribir, le aumentamos una unidad y nos quedaría que la cifra significativa de esto es 7,84 por 10 a la menos 4. Espero que eso haya quedado un poquito claro. Voy a dejarles acá unos ejercicios para que los realicen y me los traigan a la clase a ver cómo les fue. ¿Listo? Bueno, entonces borremos. Entonces escribamos ejercicio. Entonces, ejercicio. Listo. Entonces, en este ejercicio le voy a dar 5 ejercicios. 5 para que los resuelvan en casa. Entonces, busquemos un número, a ver, normal, 37,8,943. El otro, 3,5897. El tercero, que sea pequeñísimo, 0,000,7008. El cuarto, 1.534.251. Y el último, 0, otro pequeño, 0,078,906. Listo. Estos ejercicios, por favor. Entonces, a estos ejercicios, ¿qué hay que hacerles? Hay que escribirlos en forma de la notación científica y sacarle cifras significativas. ¿Listo? Bueno, listo. Ya creo que con esto la parte de todo lo que es conversión de unidades y la introducción hacia las matemáticas, yo creo que quedó claro. Ahora vamos a hablar de los vectores. El vector es una unidad escalar. El vector es una unidad escalar. Es un segmento de una línea recta que está orientada hacia un lado. Tenemos los elementos. ¿Listo? Los elementos de un vector. Entonces, la primera es el punto. El primer elemento es el punto de aplicación. El punto de aplicación. El punto de aplicación es donde se origina el vector o donde tiene el origen el vector. Para que escribamos origen, como la palabra clara. ¿Listo? El origen o donde se origina el vector. Ahora, el segundo elemento es la intensidad. La intensidad. Eso ya lo habíamos dicho arriba que tenía varias cosas los vectoriales. ¿Listo? La intensidad, o llamada también magnitud, es decir, el valor del vector, ¿sí? Valor del vector. Entonces, la magnitud, que es el valor del vector, un número solamente, ¿listo? El tercer elemento es sentido. El sentido es el tercer elemento, que es la orientación del vector hacia donde va dirigido la flecha. El sentido es hacia donde va dirigida la flecha. ¿Listo? Y por último tenemos la dirección. El cuarto elemento, son solo 4. La dirección del vector. La dirección del vector es una línea por donde actúa o está la acción del vector o por donde se hacen las líneas paralelas a él. Se pueden hacer líneas paralelas a él formando un paralelogramo. ¿Listo? Con el vector vamos a representar
varios vectores. Miremos un vector. Por ejemplo, un vector se representa por medio de una flecha, en donde el punto va a ser va a ser el origen, y la flecha por donde va orientada el vector va a ser la dirección, y el largo de ella va a ser la magnitud, que es el valor, la magnitud o la intensidad, ¿sí? Magnitud o intensidad es el vector. Siempre el origen va a estar donde inicia la flecha. Bueno, tenemos diferentes vectores, pueden ir a la derecha, hacia abajo, o en diagonal, hacia arriba, hacia abajo, dependiendo del ejercicio que se esté dando. Y siempre se va a representar por medio de una flecha. ¿Listo? Bueno. La adición y la resta de un vector. Entonces, cuando sumamos dos o restamos, sumamos dos o más vectores, se van a representar por un solo vector que se llama vector resultante. Se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer con los componentes rectangulares, por el método del paralelogramo, por el método del polígono. Bueno, pero antes de eso, porque es importante, debemos saber las clases de vectores que hay. Entonces tenemos varias clases, tenemos 5 clases de vectores que hay. Tenemos los vectores colineales, que son aquellos que trabajan en una misma línea de acción. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un eje de coordenadas, y entonces ellos están trabajando en una misma línea de acción. No importa la dirección o el sentido, pero están sobre el mismo eje. Los concurrentes son aquellos que se rompen o se cortan en un punto dado. Los coplanares son aquellos que están en un mismo plano y son diferentes vectores, están bajo diferentes sentidos, vienen diferentes direcciones y sentidos. Los iguales son aquellos que tienen la misma intensidad. Y los opuestos son aquellos que están en un sentido contrario. Entonces, miremos unas gráficas. Por favor, hagamos las siguientes gráficas. A ver. Vamos a borrar toda la información conceptual y vamos a dibujar los diferentes. Entonces, en el lineal, pues hacemos unas líneas punteadas para que digan que está bajo la misma línea de acción. Entonces podemos decir que aquí hay uno, que aquí hay otro y por aquí hay otro. Entonces están bajo la misma línea de acción. Entonces por eso se llaman colineales, están en la misma línea de acción. Los concurrentes, para los concurrentes, entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer esta línea de acción, esta otra línea de acción y esta otra línea de acción. ¿Listo? Pues para mirar cómo serían ellos. Entonces, aquí, por ejemplo, concurrente diría que aquí va un vector, aquí pasa el otro vector y por aquí colocaríamos el otro vector. Entonces, están en diferentes líneas de acción. Bueno, los coplanares son aquellos, borrémoslo para que podamos hacer los coplanares. Entonces, los coplanares son aquellos que están hacemos la línea de acción y los coplanares están en una misma. ¿Sí? Este es uno, miren el vector acá lo retiño, este es el vector y tenemos otra línea de acción. Estos dos se llaman coplanares, están coplanares porque son aquellos que están
cortados en un mismo punto, ¿sí? Se cortan en un mismo punto. Bueno, esperen que este me quedó corrido. Tienen que ser cortados por un mismo punto, entonces vendría acá y acá. Aquí está el vector. ¿Listo? Y se cortan en un mismo punto. Miren que son iguales. Estos son los coplanares. Bueno, listo, vamos a hacer las imágenes, ¿sí? Los dibujos, las gráficas de entonces colineales. Entonces colineales tienen la misma, se cortan por una misma línea de acción. Entonces tenemos una línea punteada para que me dé la línea de acción y entonces tendríamos, voy a hacer gruesito acá, un vector ahí, el otro lo coloco acá y el otro lo coloco acá, entonces están en la misma línea de acción. Listo. Los concurrentes son donde las líneas de acción se cortan en un mismo punto. Entonces, los concurrentes, entonces serían, tenemos que hacer varias líneas de acción para que ellos se corten. Listo. Entonces aquí vendría uno acá, el otro acá y el otro acá. Den cuenta que son diferentes líneas de acción. Bien. Bueno, los coplanares, entonces habíamos dicho que los coplanares son los que están en un mismo plano. Entonces los coplanares serían así. Tenemos un plano cualquiera y tenemos un vector así, otro así y otro así. ¿Listo? Están en un mismo plano, pero en su dirección y en su sentido son diferentes. Los iguales, entonces los iguales, tenemos una línea de acción y acá tengo uno. Bien, este es el vector. Y tengo otro vector en una misma línea de acción, la hago diferente para que lo vean. Tengo acá el vector, uno acá y acá. Entonces, estos se llaman iguales, realmente no se ve la diferencia entre uno y el otro. Y nos quedan los opuestos. Los opuestos es porque son aquellos que tienen la misma magnitud, igual magnitud, ¿sí? Pero diferente dirección, van hacia lados opuestos. Entonces, digamos, mire, tenemos una línea de acción de estos opuestos y, bueno, un eje de coordenadas nos queda más y tenemos este, digamos que este tenga menos 5 unidades, 5 unidades y este, son opuestos, van a encontrarse por flechas, entonces están en diferente, en sentido contrario, tienen la misma dirección pero en sentido contrario, van todos sobre el eje X y tienen la misma magnitud, 5 unidades acá, 5 unidades allá. Bueno, listo. Bien.